Ahora sí, vamos a continuar con nuestra agenda efectivamente porque en esta oportunidad nos va a acompañar nuevamente una colega acá de Costa Rica. Es oportunidad nuevamente de invitar a una ponencia, en este caso se titula Ingeniería Eléctrica 4.0, la inteligencia artificial y conectividad en la ingeniería eléctrica, nuestras oportunidades y retos en la era digital. Está a cargo de la ingeniera María Luisa García Gómez, quien ya prácticamente está aquí en el escenario, pero antes de cederle la palabra, se las presento rápidamente. Ella es ingeniera electricista, cuenta con una maestría en dirección de ventas y mercadeo, con un posgrado en gerencia de proyectos y con un PhD en habilidades directivas. Actualmente forma parte de Schneider Electric Costa Rica como Strategic Key Account Manager para Centroamérica y el Caribe. Doña María Luisa, bienvenida. Fuerte el aplauso para recibirla. Un, dos, tres, ahí, listo. Bueno, empecemos, que no nos mate la tecnología, ¿verdad? Okay. Perfecto. Quiero empezar con, no quiero presentarme, pero ya me presentaron, ¿verdad? Entonces no me quiero comer el tiempo porque le decía a don Fer que yo hablo demasiado. 45 minutos para mí es un tiempo récord, ¿verdad? Vamos a ver si lo logramos, pero esa es la promesa, esa es la promesa. La ingeniería eléctrica se encuentra actualmente en un punto de inflexión histórico. ¿Y por qué en un punto de inflexión histórico? Porque los avances en digitalización, inteligencia artificial, IoT y automatización están redefiniendo no solamente cómo diseñamos, y creo que ya cada uno de ustedes se han dado cuenta de eso a través del tiempo, y operamos los sistemas eléctricos, sino también cómo garantizamos la eficiencia, la sostenibilidad y la seguridad en estos sistemas. Cada día el mundo está más interconectado y no solamente tenemos que garantizar la parte eléctrica o lo que inicialmente cada uno de nosotros pudo haber estudiado, ingeniería eléctrica, no sé cuántos ingenieros eléctricos hay aquí, electrónicos, civiles o arquitectos, no sé, pero cada uno de nosotros se ha dado cuenta en nuestro campo que hay nuevas tecnologías que se están ya avasallando, están viniendo encima de nosotros. Entonces podemos discutir ahora que hablar de transformación digital en la ingeniería eléctrica no es hablar del futuro, es hablar del presente en el cual ya nos encontramos. ¿Y por qué? Porque la interconectividad está básicamente en nuestra sangre ya. O sea, nosotros no podemos salir al mercado y no hablar de conectividad, no hablar de inteligencia artificial, no hablar de automatización industrial. ¿Por qué? Porque nos dicen que estamos desfasados, ¿verdad? La palabra de que muchos de nosotros quizás no nos cae bien, no nos gusta, pero en realidad es una realidad que estamos viviendo. Los sistemas cada día están cambiando y por lo tanto muchas veces se vuelven vulnerables. Es por eso que en esta tarde vamos a explorar juntos cómo esta evolución impulsa las nuevas oportunidades, enfrentamos desafíos cruciales, pero nos abre camino hacia una infraestructura más resiliente, más inteligente y más sostenible. El día de hoy no solamente vamos a hablar de los pasos agigantados que está dando la automatización industrial, la inteligencia artificial, sino que vamos a conversar un poquito en cómo todo esto influye y en cómo nosotros necesitamos llegar para que los sistemas sean eficientes y sostenibles. ¿Por qué? Porque eso es lo que normalmente nos cuesta. Muchos de nosotros podemos hablar de algoritmos, podemos hablar del Big Data, podemos hablar de un sinnúmero de soluciones que el día de hoy se están trabajando, pero hay muchas de ellas que no la alineamos hacia la administración de los recursos, a la reducción del dióxido de carbono, al hecho de que, aunque estamos más automatizados, los sistemas cada día son más vulnerables y por lo tanto tenemos que trabajar en sistemas de ciberseguridad. Conocer las regulaciones es sumamente importante al día de hoy para poder trabajar y avanzar en el hecho de tener sistemas no solamente automatizados, pero sino cada día más seguros. Entonces, dicho eso, el día de hoy quiero conversarles un poquito. Quizás cuando nos ven como Schneider Electric venimos y empezamos, y yo digo, bueno, en la mente de cada uno de nosotros radica el hecho de que tenemos subestaciones eléctricas,
los famosos QED, PZ4, etcétera, etcétera. Bueno, les tengo la noticia que el día de hoy no vengo a hablar de eso, ¿verdad? Si cada uno de ustedes esperaban que yo les pusiera aquí un tablero eléctrico y les empezara a hablar de cuántos amperios, capacidades interruptivas, equipos de media tensión, baja tensión, etcétera, etcétera, todo eso creo que cada uno de nosotros ya lo conoce. Se lo sabe de pelo al pelo cómo tenemos que diseñarlo, ¿verdad? Sabemos cómo tenemos que hacer una infraestructura de red de bases de datos, sabemos cómo tenemos que hacer un diseño eléctrico, pero ¿qué pasa cuando nos toca diseñar sistemas automatizados? ¿Qué sucede? ¿Cómo le entramos a eso? ¿Cómo lo dirijo? Bueno, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Inteligencia artificial aplicada. ¿Dónde está la inteligencia artificial? Creo que muchos de nosotros, el mayor contacto, muchas veces que tenemos con la inteligencia artificial, lo que conocemos es lo que llamamos el famoso ChatGPT, Alexa, Siri, ¿verdad? Todo eso lo conocemos muy bien porque son sistemas con los cuales convivimos día con día. Pero ¿qué pasa cuando esos sistemas no son reconocibles o no los entendemos cuando vienen a aplicaciones industriales? ¿Qué pasa con eso? Conectividad y el IoT, ciberseguridad. Se nos olvida muchas veces que estamos trabajando con sistemas automatizados, pero dejamos de último la ciberseguridad. Y entonces nos damos cuenta que ahora en la mayoría de las compañías ya se ha reestructurado una nueva posición que se llama Cybersecurity OT. No sé cuántos han visto en LinkedIn, pero la mayoría de las empresas extranjeras que vienen a Costa Rica, bueno, y ahorita le acabo de decir a don Fer, yo soy nicaragüense, pero tengo la dicha de vivir aquí ya casi 8 años, ¿verdad? Desde que me vine del 2018, pero me encanta Costa Rica. Tienen un paraíso de país, ¿verdad? Y lo felicito por eso. Bueno, eso era un comercial. Casos prácticos y experiencias reales, porque aunque no vamos a ver muchos casos prácticos, sí quiero mostrarles casos prácticos enfocados, uno en industria, en data centers y en la parte de grid o energía. Vamos a ver reflexión final y perspectivas futuras. Que como les digo, el futuro ya está en nuestro camino. No sé cuántos de ustedes cuando estaban en la universidad se acuerdan de programación C++, ¿verdad? En la clase de microprocesadores. Ay, en ese tiempo eso era el boom, ¿verdad? Varios veo que hacen la cara así, ¿verdad? Y nos costaba, bueno, a mí me costaba remadre esa clase, no me gustaba del todo, porque yo estudié ingeniería eléctrica, la electrónica sí que no me gustaba, ni la ingeniería en computación del todo, ¿verdad? Pero bueno, el hecho de que no me guste, ahora que la tengo que aplicar, sí me tiene que gustar, porque si no, soy un ingeniero eléctrico sin mucha expectativa de crecimiento, ¿verdad? Y a eso vamos. Entonces, las carreras incluso se tienen que reinventar. En la época de los 90 y 2000, yo soy de los 90, ¿verdad? Cuando estudié ingeniería eléctrica, empezamos con sistemas analógicos. ¿Cuándo se acuerdan de los controladores? Que hay muchas empresas que todavía lo usan. Sistemas analógicos como los medidores, los controladores manuales, que nos daban baja visibilidad de datos y datos no asertivos. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, estos que incluso les puse la foto por acá, ¿verdad? No sé, con este punto, así aquí está, pero casi no me funciona. Esta fotico creo que a nosotros nos viene al recuerdo, ¿verdad? Porque eran la mayoría de los equipos que nosotros utilizábamos para medir los sistemas y para obtener datos que recuerdo que en ese tiempo solo obteníamos datos de corriente y de voltaje, ni siquiera teníamos potencia activa, reactiva, aparente, absolutamente nada de eso, esos vinieron después, ¿verdad? Fuimos avanzando y empezó la necesidad de tener datos más asertivos, de automatizar procesos para mejorar la producción. Y entonces viene el famoso llamado SCADA. Cuando empezamos a implementar SCADA básicos en procesos de llenados, por ejemplo, en procesos, qué sé yo, de selección de recetas para X o Y industria, y empezamos a avanzar y empiezan los PLC porque nosotros necesitábamos recolectar esa información. En la medida que vamos avanzando, empezamos a necesitar software de control, y empieza la configuración del software en escalera, ¿verdad?
Y muchos de ustedes empiezan a configurar en Escalera y empiezan a meterse en el software y empiezan a colocar, digamos, la programación, y es lo que más o menos se asimila a lo que son los software que utilizamos en los sistemas o para programar PLC, ¿verdad? Específicamente. Entonces empiezan a aparecer los PLC que ahora nos parecen de un tamaño descomunal, los que usábamos anteriormente, porque ahora hasta el tamaño también se nos ha reducido. Y eso es parte de la transformación digital. Todo va a ser lo más compacto, más pequeño, pero que tenga grandes volúmenes de datos. Porque ahora nosotros estamos viviendo la era del Big Data. Y a eso voy. Empezamos a avanzar y venimos con automatización avanzada. Entonces vienen las empresas y dicen, me estoy quedando en este momento sin energía, la línea de transmisión eléctrica no me está suministrando la cantidad de energía que yo tengo, estoy en un parque industrial donde estamos consumiendo muchísimo más de lo que producimos, entonces yo necesito empezar a poner paneles solares, parques eólicos, y entonces empieza a aparecer la famosa energía renovable. Y de allí empiezan a aparecer parte de sistemas automatizados para saber, o lo que muchos llamamos el despacho de carga, ¿verdad? Muchos países tienen estos departamentos, el despacho de carga, que inicialmente se utilizaba específicamente para la transmisión de energía a nivel de interconexión eléctrica en toda la red de Centroamérica, digamos, pero sabemos que esto es una red a nivel mundial. Pero sucede que empiezan a avanzar y entonces nosotros necesitamos también sistemas de análisis de datos a nivel de los consumos energéticos. Y aparece el BMS. Pero sucede que avanza esto muchísimo más y no solamente necesito saber la parte del consumo energético como los kilowatts, ¿verdad? Que son los que siempre vienen a nuestra mente, sino que yo necesito también conocer otras variables, como presión, temperatura, humedad. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos me va a ayudar a mí a tomar decisiones a futuros que sean asertivas para la compañía en la cual me encuentro, o para la necesidad de cualquier empresa administrativa que requiera cierta información para tomar decisiones. Entonces empezamos a avanzar y empezamos con la estandarización de los protocolos. Y empieza a salir el primer protocolo, que uno de los primeros fue Profibus, ¿verdad? No puedo mencionar marcas, no puedo decir quién lo inventó ni nada de eso, ¿verdad? Pero empieza a salir el protocolo Profibus y empiezan a avanzar. Empezamos a ver más recientemente protocolos como Modbus, TCP/IP, BACnet/IP. Y en la medida que vamos avanzando, entonces sucede que como yo necesitaba empezar a llevar toda esa data hacia un centro que me hiciera la analítica, entonces por eso es que empiezo a utilizar los protocolos de comunicación. En la medida que avanzamos, 2010, 2020, la era de la conectividad ya se nos viene encima. Y entonces empezamos a ver IoT, empezamos a ver sensores inteligentes, empezamos a ver lo que es el Big Data, empezamos a ver la integración de IT con OT, que ahora resulta lo más común. O sea, inicialmente yo creo que hace aproximadamente 2 años le hablábamos de OT a las empresas y nos decían que no, que ellos estaban completamente seguros solamente con la parte de IT y solamente asegurando con los ingenieros de sistemas que ellos podían ser hackeados a través de todos los puertos de comunicación de IT. Pero muchos de nosotros sabemos que ahora esa era terminó y que dada la conectividad en los sistemas industriales, nosotros también somos propensos a ser atacados cibernéticamente. Vamos avanzando y llegamos del 2020 a nuestra era. Y entonces venimos transformando y empezamos a ver robots, ¿verdad? Que es un tipo de machine learning. Empezamos a ver sistemas automatizados recientes como los diferentes ingeniería, empezamos a ver las IA que tenemos actualmente y que nos ayudan a hacer hasta las tareas de nuestros hijos, ¿verdad? Y que si no tenemos cuidado, pues decimos que nuestros hijos casi no aprenden porque todo es inteligencia artificial. Empezamos a ver energía autónoma, resiliente y sostenible. Es decir, ahora no solamente nos están pidiendo que tengamos sistemas automatizados, sino que ahorremos la mayor cantidad de recursos posibles, que utilicemos mejor la energía, que vayamos a las industrias y que hagamos recomendaciones no solamente en base a la automatización de un proceso en sí, sino que también lo relacionemos con cuántas emisiones de carbono yo tengo en ese proceso.
que únicamente yo no voy a ser un ingeniero que va a venir y va a asesorar específicamente los equipos que se tienen que utilizar en una instalación, sino que tengo que ir más allá de eso. Y que yo ahora tengo que analizar la red de distribución del producto en sí, que tengo que medir la trazabilidad y que cómo lo hago. Y muchas de las empresas que vienen aquí nos dicen, mira, yo tengo que cumplir ciertas certificaciones de la FDA, tengo que cumplir ciertas certificaciones, la ISO, ahora ya no solamente tenemos que usar la ISO 5001, sino que también tenemos la ISO 21000, la ISO, si no me equivoco, 27501, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver un sinnúmero de certificaciones que necesitamos cumplir, que nuestras implementaciones necesitan cumplir, que las recomendaciones que nosotros hagamos necesitan cumplir. Entonces yo ya no puedo ir a ofrecer a una industria médica, por ejemplo, un equipo que no vaya a cumplir con las certificaciones de la FDA, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy mal. Estoy mal porque no estoy acoplada a los requerimientos y a las regulaciones que se necesitan para que una industria pueda, por ejemplo, abrir un cuarto limpio, ¿verdad? O para que venga FEMA Approval y diga que va a asegurar toda esta compañía si ocurre a un desastre, porque yo necesito asegurar que mi equipo, desde la media tensión, es un FEMA Approval, por ejemplo, ¿verdad? Que tengo que cumplir ya no solo regulaciones como las que comúnmente conocíamos de NEMA, de IEC, de UL, sino que cada día vamos avanzando. Ahora sí, ¿cómo la aplicamos? ¿Verdad? Digo yo, después de toda esta hablada, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Venimos y hay algo sumamente importante. Cuando nosotros entramos a una parte esencial de una industria, nosotros nos vamos específicamente a la parte del mantenimiento eléctrico. Muchos de ustedes, ingenieros, visitan clientes finales, ¿verdad? Y los clientes finales ya tienen una industria formada, realizada, instalada. Una de las primeras bases antes de hacer una recomendación es ver el estado de salud. Esto es como un médico, ¿verdad? Un médico a ti no te va a recomendar si no te hace unos exámenes y no te va a dar la receta médica si esos exámenes no dicen qué es lo que tú tienes. Es lo mismo para analizar la salud de una operación eléctrica. Entonces, una de los principales focos que tiene Schneider Electric a la fecha es trabajar desde la salud de tu operación existente, ¿verdad? Sabemos que tenemos mantenimientos bajo operaciones genéricas, sabemos que tenemos mantenimientos específicos, como por ejemplo el análisis por ultrasonido, el análisis por vibraciones. Todo esto ustedes ya lo conocen, yo ni siquiera tengo que mencionárselos, que el cambio de, por ejemplo, de borneras, que el torqueo, que la configuración de ciertos equipos electrónicos, todo esto nosotros necesitamos analizarlo en el momento que ocurre. No siempre yo tengo a un ingeniero de mantenimiento que me esté dando la información en el momento exacto que yo lo necesito para tomar una decisión. Puede ser que yo tenga, por ejemplo, un desgaste en una subestación eléctrica, en los contactos, por ejemplo, a punto de que ocurra un arco eléctrico y yo no lo he identificado. El sistema automatizado me ayuda a poder saber eso anticipadamente. Ahora vamos a lo contrario. Y esto mucho pasa con la parte de transformadores y generadores. Muchas veces nosotros tenemos el programa de mantenimiento y trabajamos en el OPEX. Y venimos y tenemos un presupuesto para eso y decimos, no, es que yo anualmente tengo que hacerle el cambio de aceite a este transformador, entonces tengo que ver, ir analizando cuáles van a ser los posibles contratistas para la adjudicación de esto, pero no nos damos cuenta que quizás el transformador está, todavía no lo necesita. Pero entonces, ¿quién me ayuda con esto? La inteligencia artificial, ¿verdad? Porque yo automáticamente voy y le hago el cambio de aceite al transformador, pero quizás no es el momento para poder hacerlo. No sé si sabían, pero el 59% del total de las interrupciones
en los diferentes tipos de segmentos de la industria nos llevan a arcos eléctricos o fuegos y explosiones. Dice que el 22% de los incendios ocurren por fallas en el equipo eléctrico. Entonces, es allí un punto donde podemos hacer la aplicabilidad de cada uno de los sistemas que estamos manejando. No sé si aquí, bueno, aquí está, perfecto. Pasa que veo que casi no se ve. Pero bueno, ¿a qué nos lleva? ¿Qué hacemos? Vean, nosotros no sé cuántos de ustedes han escuchado la parte del mundo y constructor de Schneider Electric. ¿Y cuántos le entienden, verdad? Porque creo que tal vez la palabra la han escuchado mucho, pero no se entiende muy bien. Y hacia dónde voy con eso y cómo puedo implementarlo, cómo puedo aplicarlo. Vean, actualmente si nosotros queremos ser consejeros de una industria médica, como lo es, no sé si sabían, pero ahorita dice que las exportaciones en medical devices en Costa Rica ha llegado al 83%. Traduzcan eso al PIB. O sea, este país depende enormemente de la industria médica en este momento, ¿verdad? O sea, ya se comió al turismo, ya se comió muchas cosas. Entonces, si no estamos preparados para eso, ahora las industrias médicas que vienen a Costa Rica son industrias médicas del primer mundo. Vienen con tecnologías específicas que nos piden a nosotros implementar. Y una de las cosas, yo atiendo ese segmento aquí en todo Centroamérica, ¿verdad? Pero lógicamente el 90% de ese segmento está en Costa Rica y muy poquito en muchos países. Y una de las falencias que tenemos ahorita actualmente es que las compañías vienen con los RFP, quieren ciertas implementaciones, pero no tenemos todavía suficientes ingenieros capacitados para poder hacer las recomendaciones necesarias en esas implementaciones. Entonces, por ejemplo, cuando nos piden un Asset Advisor, cuando nos piden un Power Monitoring Expert, quizás no lo piden con esos nombres porque difícilmente se los van a pedir con ese nombre en específico. Pero, por ejemplo, cuando viene el cliente y nos dice específicamente, yo necesito un monitoreo de mi consumo energético porque necesito que esta planta sea ISO 5001. Ustedes saben cuál es el software que nosotros estamos utilizando para lograr eso. No importa, pueden mencionar el de otras marcas también, ¿verdad? No solo el de Schneider, pero bueno, el de Schneider se llama Power Monitoring Expert. Y si muchos de ustedes, por ejemplo, no lo conocen, entonces estamos creando un vacío en el cliente. Y le decimos, no, espérate, voy a ir a investigar a ver qué podemos hacer. Las compañías ahorita están esperando que el ingeniero les responda y les diga qué tienen que hacer. No que me llevo la tarea, ¿verdad? Que muchos somos de ese Teams, me llevo la tarea y te respondo mañana. O dice mi hija, hay algo que yo he aprendido aquí, ¿verdad? No sé si decirles que me gusta o no me gusta, pero mi hija me dice, ahorita. Para mí ahorita es ya, ¿verdad? Para ella ahorita es al rato, mañana, pasado mañana, ¿verdad? Entonces, el cliente que viene aquí, que a veces normalmente o es de Irlanda, norteamericano, en las Life Sciences, te dice, yo necesito que me respondas cómo me puedes hacer esa implementación. O vienen específicamente y les dicen, yo quiero un BMS, un MS, y ni siquiera sabemos eso cómo se come, ¿verdad? Ni cómo se implementa. Entonces, realmente hay una necesidad en el mercado de saber cómo implementamos todas estas tecnologías y bajo qué sistemas se están implementando. Entonces, yo quiero mostrarles aquí un poquito, un video de lo que es el Power Monitoring Expert, para que a los que no lo conocen y a los que lo conocen lo terminen de conocer, lo terminen de promocionar y lo terminen vendiendo, ¿verdad? No sé si pueden dármele un clic acá al video que está en la parte de abajo, que dice E-Constructor Power Monitoring Expert, porque no logro hacerlo aquí.
me pueden apoyar con darle play al video. Son dos, ajá. Ajá, el de abajo y luego el de arriba. El de abajo, ajá. Y constructor. Sí, bueno. ¿Que lo van a lograr poner o...? Estamos verificando un segundito para que pueda obtener la visualización de los videos. Vamos a ver. Bueno, van a ver dos videos mientras. Uno es la implementación del Power Monitoring Expert, que en realidad es una plataforma que nosotros usamos de monitoreo y administración energético, pero no solamente nos da esas variables, sino que también nos da la parte de las temperaturas, por ejemplo, y también van a ver la aplicabilidad del Asset Advisor, que el Asset Advisor es nuestro gestor de mantenimiento virtual, ¿verdad? Él básicamente es un machine learning, ¿verdad?, que trabaja con o se hace a través del sistema Simulink, no sé si ustedes lo conocen, ¿verdad?, que trabaja con la plataforma de MATLAB y lo que hace es reconocer ciertos algoritmos a través del machine learning o una data necesaria para poder transformar esos datos en recomendaciones, soluciones y la toma de decisiones, ¿verdad?, para ciertas aplicaciones. Ok, perfecto. Sí, cualquiera de los dos. Compañeros en controles, nos colaboren para verificar si es factible visualizar los audiovisuales. No está funcionando, ok. Tenemos un pequeño detalle técnico, no pasa nada, no se preocupen. No avanzamos entonces. Preferiblemente porque de momento no tenemos el alcance con el audiovisual. Ahí las disculpas. Ok, pero bueno, traté de ponerles acá la reportería de manera general que ustedes pueden ver en un ordenador, por ejemplo, ¿verdad? En un ordenador ustedes pueden ver diferentes tipos de datos, condiciones ambientales, condiciones eléctricas, que les ayudan lógicamente a generar una analítica de datos. No sé cuántos de ustedes saben, pero muchas de las compañías tienen hub, ¿verdad? Nosotros como Schneider Electric tenemos ahorita actualmente 4 hubs a nivel mundial. Uno está en Estados Unidos, el otro está en Francia, el otro está en Brasil y también tenemos uno en Canadá que es específicamente para la parte de energía. ¿Qué hacen estos hubs? Bueno, trabajan mucho con inteligencia artificial y hacen una recolección de la data a nivel mundial de diferentes clientes que nosotros administramos y nosotros enviamos una reportería del estado de salud de su instalación eléctrica. Y eso es algo que ustedes pueden recomendar cuando, por ejemplo, viene un cliente o viene una industria, digámoslo de esa manera, y viene con la idea de poder tener una analítica de datos de todo su sistema. Entonces, en la medida o en la dependencia que ustedes tengan de qué sistema están utilizando, así es el hub a recomendar. Nosotros tenemos hub de energía, hub de analítica de estudio medioambiental. Trabajamos con sistemas de sostenibilidad también, donde utilizamos mucho software necesario. Ahora, el software no hace nada si nosotros no intervenimos el sistema actual donde nosotros necesitamos recolectar esa data. ¿Qué pasa? Vean ustedes por acá, en esta parte de acá. Nosotros tenemos diferentes tipos de equipos, pero todos esos tipos de equipos, para que yo pueda recoger datos, tienen que estar interconectados. O sea, yo tengo que recoger los datos de mi dispositivo instalado en sitio, llevarlo a través de un protocolo de comunicación, que puede ser los diferentes protocolos que ustedes conocen, hasta el protocolo de Wi-Fi que se llama Zigbee, BACnet IP, Modbus TCP/IP, en fin, lo que ustedes necesiten o tengan incluso en su red eléctrica. En la medida que nosotros analizamos todos esos datos, los llevamos hacia un software que puede llamarse de diferentes maneras o en diferentes usos,
Y eso nosotros lo llevamos hacia la parte de Edge Control, que ya es la analítica de datos que nos ayuda en todo ese proceso. Ahora, tenemos amplia biblioteca de equipos compatibles, no es que ustedes se van a poner a programar, ¿verdad? Como lo hacíamos antes, ese tema ya acabó. Ahora los sistemas vienen programados y automatizados de manera que nosotros los podamos única y específicamente implementar. Y eso es lo que tenemos que tener de conocimiento actualmente. Inteligencia de diagnóstico de activos integrada, interfaz intuitiva y fácil de usar, notificaciones personalizadas. Esto de la interfaz es muy interesante porque en realidad, aunque ya tiene una interfaz fácil de usar, ustedes definen cuál va a ser la arquitectura de la misma y cuál va a ser la forma en que yo voy a visualizar esa interfaz, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Yo necesito hacer una infraestructura de la instalación eléctrica para hacer la visualización adecuada de la información que yo necesito recoger, ¿verdad? Pero lógicamente que para eso yo necesito información de parte de nuestro cliente. La solución de Constructor Power puede ayudar a optimizar el rendimiento de los activos eléctricos, al simplificar la programación del mantenimiento, reducir los costos de mantenimiento y mejorar la vida útil de los equipos instalados. Optimización de plantas y edificios inteligentes. Aquí quiero hacer un alto. Nosotros en la medida que digitalizamos también segmentamos. O sea, ustedes no pueden pretender que puede ser que la infraestructura de la digitalización sea la misma para una life science que para un pharma o que para un edificio administrativo. Pero a nivel de implementación son totalmente diferentes. Entonces, no es lo mismo que yo implemente, por ejemplo, un BMS en una industria médica de dispositivos médicos que produce ciertos dispositivos a nivel. La mayoría de las industrias médicas en Costa Rica lo que están produciendo son componentes para el corazón, hay sistemas cardiovasculares. De ahí adelante hay otras que se enfocan en la parte de prótesis, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a eso, es también la manejabilidad y la accesibilidad de los equipos que yo tengo instalado en cada una de esas áreas. No es lo mismo hacer un BMS o trabajar en un EMS para una planta como Coca-Cola que para una empresa como Johnson & Johnson, ¿verdad? Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, el segmento es muy importante, el enfoque de la industria también es muy importante. Dentro de eso, nosotros tenemos la plataforma de AVEVA, ¿verdad? Que creo que muchos de ustedes la conocen también, donde trabajamos con sistemas interconectados. Vean, la mayoría de las compañías están viniendo porque tienen también que enlazar sus componentes locales hacia un headquarter en cualquier parte del mundo. Y yo tengo que interconectar los sistemas locales hacia mi headquarter, ya sea en Estados Unidos, en Irlanda, en la India, en China, en Japón, etcétera. ¿Cómo lo logro? A través de sistemas que nosotros trabajamos con AVEVA, ¿ya? AVEVA Pi es un sistema que nos ayuda a interconectar cada uno de los sistemas locales con sistemas internacionales a través de direcciones que nosotros conocemos como IP address, ¿verdad? Y que podemos lógicamente recolectar esa data e ir a un solo ordenador y enviarla para que sea analizada e integrada en un cloud, en una nube, ¿verdad? Esto que nos ayuda a maximizar la eficiencia del edificio, optimizar la comodidad y productividad, aumentar el valor del edificio. Para pasarnos más adelante, bueno, aquí yo creo que este video tampoco se va a poder ver, ¿verdad? Pero en realidad el video era muy interesante porque era la manera en que ustedes pueden ver cómo nosotros como Schneider desarrollamos la infraestructura de inteligencia artificial dentro de dispositivos electromecánicos. Este es específicamente un contactor, ¿verdad? Que nosotros hemos sacado de nuestra línea Tesis,
donde ya el propio contactor tiene embebida la comunicación y es un equipo interconectable. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo hace Schneider para hacer todas esas cosas? Bueno, trabajamos con un sinnúmero, aquí de manera general ustedes pueden ver, por ejemplo, ¿qué utilizamos? Utilizamos Machine Learning adaptativo en operaciones de cadena de suministro. ¿Por qué? Porque sorprendentemente Schneider trabaja también con la cadena de suministro del cliente. Ahí nos damos cuenta que no es solamente la QED, el PZ4 o el transformador. Trabajamos con redes neuronales y Deep Learning. Schneider tiene un instituto de investigación y desarrollo y lo que hace es trabajar con todos esos sistemas para crear desde su base inicial y poder inyectar en cada uno de los equipos que no hablan ni dicen nada y podamos trabajar de esa manera. Ahora, el modelo o la base a implementar es el diseño de la base, el Machine Learning para el mantenimiento predictivo y embebido, por ejemplo, que traen estos equipos. Trabajamos a través de sistemas que ya se los había mencionado, Simulink, MATLAB, ocupamos un poco de inteligencia artificial y el RULE, que no sé si alguno de ustedes lo conocían. Eso específicamente es el Remaining Useful Life. Es la estimación de tiempo en vida útil restante de un componente, máquina o sistema antes de que ocurra una falla, ¿ya? Eso es lo que nosotros implementamos en los Asset Advisor, por ejemplo. Van a escuchar hablar de Asset Advisor para IT, Asset Advisor para sistemas de potencia, Asset Advisor para equipos de media tensión. ¿Por qué? Porque es nuestro asesor de mantenimiento virtual. Ahora, ¿qué pasa o qué hace Schneider? Nosotros empoderamos a la gente para que aprenda a conocer cada uno de estos sistemas y pueda implementarlos. O sea, nosotros no tenemos que quedarnos atrás de la tecnología, tenemos que seguir adelante. Vamos a ver unas… Ahora, ¿qué quiero decirles con todo esto? Vean, nosotros en resumidas cuentas, lo que queremos enfocar con cada uno de ustedes es que a través de la integración de sistemas de los actuales sistemas implementados en la industria, nosotros podemos trabajar con medición de tiempo real, energía, calidad eléctrica, vibración, temperatura, humedad, capacidad de autodiagnóstico y mantenimiento predictivo, breaker, contactores, medidores relé inteligentes y transformadores digitales, integración con Gateway y Edge. Aquí se cambió algo, no sé, alguien está tocando la presentación. Ok, gracias. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos sensores inteligentes, hay diferentes relés y sensores que nosotros implementamos en los equipos para poder leer esa información. Dispositivos conectados, protocolos de comunicación, valor agregado con el IoT, datos capturados, procesados, enviados, analizados y usados. Básicamente, esto que ven en verde es el Big Data, ¿verdad? El Big Data no es información sencilla, son algoritmos que son que se necesitan software especializados para poder leerlos y para poder dar las recomendaciones adecuadas. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que nosotros tenemos en todas estas implementaciones? Operación más eficiente y segura, ahorro de energía y costos, diagnóstico remoto y mantenimiento predictivo, escalabilidad y flexibilidad, integración con inteligencia artificial y analítica avanzada. ¿Qué desafíos enfrentamos? Interoperabilidad, equipos de diferentes fabricantes, ¿verdad? O sea, eso es un reto que nosotros tenemos incluso, hacer que los software sean agnósticos a la marca. Eso es sumamente importante porque la industria, el día de hoy, lo que encontramos en la industria es Siemens, Allen-Bradley, General Electric, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hago para yo poder hacer una Smart Grid o una Smart Plant, ¿verdad? O sea, una planta totalmente digitalizada cuando yo tengo diferentes sistemas electromecánicos instalados. Eso es uno de los desafíos que encuentra la IA. ¿Pero es posible? Sí, sí es posible, siempre y cuando los sistemas actuales nos lo puedan permitir. Tenemos que implementar sistemas de protección.
lo que comúnmente conocemos como ciberseguridad para proteger los activos críticos de ataques. Gestión de datos a grandes volúmenes requieren analítica robusta, capacitación, nuevas competencias en equipos técnicos. Vean qué importante, gestión de datos, grandes volúmenes requieren analítica robusta. La analítica robusta se la da el proveedor del software, porque él ya tiene su Machine Learning integrado. No se lo da cualquier, por eso es que a veces digo yo, bueno, hay que analizar quién es el que me está ofreciendo el software o la implementación, porque no siempre los software que yo tengo se pueden implementar con la seguridad y la veracidad que lo hace quizás una empresa ya constituida a nivel mundial. Entonces, con la veracidad de los datos tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos han escuchado hablar de ciberseguridad? Muchos. Eso es un tema aparte, pero de manera general, nosotros tenemos que visualizar que tenemos ahora 3 normativas o regulaciones necesarias dentro de las instalaciones, como el IS 62443, que es específicamente regulaciones para los equipos eléctricos y sistemas industriales, como el NIS, que nos mide o nos pide la ciberseguridad en cualquier tipo de instalación o organización, y no va específicamente hacia un equipo específico como lo hace la IEC. Y la ISO 2001, que nos ayuda a trabajar en la parte de seguridad a nivel de… espérense, que ahí se me fue, ¿verdad? Esa parte se refiere específicamente a los requisitos a implementar y mantener y mejorar un sistema de seguridad en los sistemas de información. Específicamente, tiene que ver un poquito más con la parte de IT, ¿verdad? Que específicamente con la parte electromecánica, como lo hace la IS 62443. La parte importante, y yo creo que se las mencioné al inicio, es aquí que necesitamos empezar a recomendar a nuestros usuarios la segmentación de las redes OT y IT. O sea, son 2 cosas, se complementan, pero ambas tienen sus funciones diferentes. Y hay que empezar a poner atención en todos los sistemas OT que tenemos en las instalaciones eléctricas. Cifrados de datos en transmisión y almacenamiento, monitoreo continuo y respuestas ante incidentes, todos esos son las estrategias de protección que nosotros como Schneider Electric estamos implementando a través de nuestro sistema de asesoría en ciberseguridad y de implementaciones que tenemos con algunos proveedores externos con los cuales trabajamos. ¿Qué hace Schneider? Schneider te asesora, te puede ayudar en el diseño, implementa, monitorea y te da mantenimiento. En eso se resume la ciberseguridad que nosotros trabajamos. Ahora sí, para ir finalizando, ¿qué hacemos nosotros? Las ventajas, los riesgos y las implementaciones, por ejemplo, en plantas industriales. Una de las ventajas es que garantizamos que la operación sea más eficiente y segura, que tengamos ahorros de energía y costos, porque cuando yo le voy a hablar a un financiero de qué es el PME, uno no me va a entender. Y si no me entiende y no sabe cómo es el retorno de inversión o cuánto va a ser o en qué porcentaje, yo no lo voy a lograr. Entonces yo tengo que garantizarle a él cuál es el porcentaje en retorno de inversión que él va a lograr cuando invierte en determinada actividad, porque eso es uno de los principales bloqueos que tenemos cuando nosotros vamos a los usuarios finales, la parte de la plata, ¿verdad? O sea, todo me gusta, todo lo quiero, pero cuesta mucha plata. Escalabilidad y flexibilidad, integración con la inteligencia artificial y analítica avanzada, esas son todas las ventajas que las hemos venido viendo a lo largo de toda esta presentación. Pero ¿cuáles son los riesgos? Interoperabilidad limitada, riesgos operativos por no integrar equipos de diferentes fabricantes, eso puede ser un riesgo. O sea, que cuando nosotros vamos a implementar un software en específico o a aplicar un hardware, nosotros nos encontramos que la facility no tiene
Y hay muchas empresas actualmente, ¿no? O sea, si yo tengo a veces centros de control de motores y definitivamente no le puedo poner ni un protocolo de comunicación, ni un relé de comunicación, o sea, no voy a poder obtener esa data y se tiene que cambiar todo el equipo por completo. Entonces, es uno de los riesgos que pudiéramos tener. La ciberseguridad, falta de protección de activos, porque mientras más la industria está automatizada, yo tengo que también aumentar la seguridad en la parte de, o sea, enfocada a la ciberseguridad, ¿verdad? O sea, tengo que garantizar la seguridad en la instalación de todos mis componentes y eso ya es algo que nosotros lo trabajamos intrínsecamente en cada uno de los software que aplicamos. Gestión de datos ineficiente, sí, porque yo me he encontrado con muchas empresas y eso es algo normal, o sea, no es que sea algo malo, lo que pasa es que en muchas áreas nosotros también estamos empezando, pero que, por ejemplo, para enviar sus informes de reducción de huella de carbono utilizan todavía hojas en Excel, ¿verdad? Y entonces vienen y hacen toda la reportería, imagínense cuánto, o sea, y a veces tienen una única persona, si esa persona se enferma, o sea, se acabó, no puedo presentar el reporte, no puedo enviar cuántas emisiones tiene la compañía. Entonces, imagínense cuántos riesgos tenemos nosotros por la gestión de datos ineficiente, ¿verdad? Toma de decisiones y desperdicio de plata también, pudiendo utilizar quizás en un área que sí necesita, la estoy utilizando en un área que quizás la data que yo tomé manual no está tan asertiva para indicarme que yo tengo que proceder con esa área. Capacitación insuficiente. Las compañías se encuentran ahora con que no conocen cuáles son los diferentes implementaciones que yo puedo hacer de acuerdo a la necesidad que tengo, ¿ya? Entonces, tenemos una oportunidad de mejora en cada una de esas áreas. ¿Qué implementaciones puedo hacer en estas plantas industriales cuando tengo esos retos? EcoStructure Power, les mencioné el Power Monitoring Expert y tenemos muchas otras áreas, sensores IoT, que son sensores con comunicación que me permiten obtener diferentes, por ejemplo, nosotros tenemos sensores de humedad, sensores de temperatura, la línea de Foxboro, que actualmente es nuestra línea de instrumentación que ya estamos implementando en Costa Rica, y también nos ayudan en todos los procesos que tienen las plantas industriales, sean de cualquier segmento, automatización avanzada, mantenimiento predictivo, anticipado, que es a través del Asset Advisor y sistemas digitales de MS, BMS, DCS y SCADA, y muchísimos más, ¿verdad? Yo aquí les estoy mencionando los que comúnmente estamos trabajando, y para ponerles un ejemplo, quiero mostrarles aquí una implementación que nosotros hicimos yo tengo muchos proyectos trabajados y realizados en realidad en Centroamérica, pero por NDA no puedo presentárselos. Quisiera presentárselos, ¿verdad? Para que vieran ahí todo lo que hicimos, pero ni siquiera puedo ponerlo sin el nombrecito ahí, sin el nombrecito rojo o como algunas cosas que ustedes quisieran ver. Esto es una empresa del grupo Geely, ¿verdad? Láctea, del segmento de Food and Beverage, donde nosotros pusimos muchos productos conectados en el enfoque de medición, sensores, UPS. Lógicamente esto fue la implementación para ellos. Esto varía de acuerdo a la empresa a la que nosotros vamos. Y trabajamos con un controlador de la línea de Modicon, PLC, ¿verdad? PLC de la línea de Aveva, y donde pusimos porque el cliente necesitaba mejorar la eficiencia, reducir costos de energía, y ya nosotros tenemos comprobado que cuando hacemos ciertas implementaciones y colocamos el PME, podemos tener ahorros de hasta un 30% con un recuperable de aquí a unos 3 años, que es bastante rápido, ¿no? Esa fue la implementación que hicimos aquí en Costa Rica. Hemos trabajado con proyectos bastante grandes e interesantes, ¿verdad? Yo específicamente, y hemos hecho básicamente, bueno, hace poco, que sí se los puedo mencionar, yo estoy trabajando en la fábrica de Gutis, por ejemplo, Gutis Pharma, y ahí, o sea, hemos implementado una cantidad de sistemas automatizados y de software increíble, ¿verdad? Increíble, o sea, realmente que esa empresa sea de origen costarricense y quiera implementar
la primera, no sé si ustedes sabían, pero ahí es la primera bodega robótica automatizada más grande a nivel de toda Latinoamérica, ¿verdad? Y está aquí en Costa Rica. Hemos implementado todos los sistemas, BMS, Asset Advisor, Power Monitoring Expert, SCADA, EMS, sistemas de administración de procesos, de trazabilidad, ciberseguridad, o sea, y en todos esos proyectos hemos tenido un muy buen retorno de inversión para el cliente y han sido muy bien implementados, ¿no? Y otras empresas más que trabajamos en el medio. Smart Grid y resiliencia en la distribución eléctrica. Aquí específicamente me voy a ir a hablarles de la implementación. En la parte de microgrid, y se está dando mucho ahora, nosotros estamos trabajando mucho con la parte solar, ¿verdad? Ustedes saben que vienen muchos proyectos solares a Costa Rica, de muchos usuarios. ¿Se fue? No, ahora sí me la jugó esto. ¿Ah? Se fue, ya me apagaron las luces. Bueno, podemos dejar esta parte para preguntas, ¿verdad? También. Porque yo a veces, yo le decía a don Fer, no, es que estas conferencias que ustedes me piden, quieren que las den 45 minutos y yo las doy en 3 horas o medio día completo. Pero no, si tienen algunas consultas, mientras ahí buscan cómo corregir esto, sí me gustaría saber. ¿O está todo claro? ¿Cómo le dicen aquí? ¿Como el río Virilla? Ah, sí, quedó claro. O quedaron así o quedaron más perdidos, ¿verdad? Pero una de dos tuvo que pasar. Ok. Sí. Ajá. Bueno, mucho gusto, felicitarte, me encantó. La verdad es que sí he escuchado mucho de esta empresa y pues es un reto, ¿verdad? Para el tema de la digitalización y demás. No quitarte mucho tiempo, con tu experiencia, ¿cómo ves a Costa Rica, digamos, a nivel de transformación digital, ¿verdad? Obviamente Schneider es una empresa pionera también, ¿verdad? Como muchas otras que tal vez no son costarricenses y se están posicionando, hablemos de Siemens también. ¿Cómo ves a Costa Rica en el mercado de industria? Yo trabajé por muchos años, 16 años en industria, y pues me tocó mucho trabajar de la mano con automatización. ¿Cómo estás viendo la industria en Costa Rica y qué crees que haga falta muchos ingenieros que están por acá en cuanto a este tema, digamos, de actualización? O sea, ¿cómo nos ves como pionera en esta parte a nivel americano, ¿verdad? A nivel de toda América, o en comparación quizás con Europa? Si has tenido la oportunidad. ¿Cómo nos ves a nosotros también para sentirnos orgullosos de nuestro país y hacia dónde vamos en la parte de digitalización y a nivel de ingeniería, por supuesto? Súper, una pregunta muy buena. Vean, yo sí he viajado a muchos países y he visto muchos tipos de industria. Tendríamos que hacer la comparación entre lo que es Costa Rica y Centroamérica primero, ¿verdad? Por ejemplo, Costa Rica básicamente está ahorita dentro de los primeros países como con mayor volumen de empresas digitalizadas en la región, ¿verdad? Costa Rica. Lógicamente, si yo lo pongo a nivel de Centroamérica, incluyendo Panamá, pero si yo lo pongo a nivel de Estados Unidos o a nivel de Europa, falta mucho camino por recorrer, ¿verdad? Ahora, vienen muchas implementaciones y los dos principales países que se van a sumergir en la parte de la digitalización industrial van a ser Guatemala y Costa Rica, específicamente. Si hablamos ya de buildings, ¿verdad? Mucho nos lleva o vamos muy de la mano con Panamá, por ejemplo, pero puede ser que Costa Rica en cierto porcentaje sí los vayamos superando. Lo que pasa es que eso también depende mucho de la infraestructura, ¿verdad?, que tiene cada país. Entonces, por ejemplo, Costa Rica, al no ser digamos que un país tan industrializado, pero sí sigue regulaciones internacionales, que eso es lo importante, o sea, yo diría que es el primer país de Centroamérica que, por ejemplo, ya está implementando regulaciones a nivel de sostenibilidad. Yo creo que muchos de ustedes han visto que
se ha dado un boom de finales del año pasado y con el tema de la sostenibilidad, ¿verdad? Y que se le está pidiendo a muchas compañías que de aquí al 2030 ya sean net zero, ¿verdad? Y hay otras que empezaron a implementar sus aplicaciones y les están pidiendo que lleguen al 2050. Entonces, eso es una muestra de que el país sí ha estado avanzando en tecnología. Ahorita hay muchas regulaciones que se están colocando a nivel de Costa Rica, donde se les están pidiendo a la industria que antes funcionaba muy sola, por decirlo así, ¿verdad? Muy standalone, a poder desarrollarse y a digitalizarse, y si no, no les están dando los permisos de manufactura, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso está ayudando también a que muchas de las industrias ahora, por ejemplo, una de ellas es Facasa, hay varias industrias en la parte de alimentos y bebidas que tienen que digitalizarse en este momento, ¿ya? Entonces, sí, yo les pudiera decir que a nivel de Centroamérica sí, pero a nivel mundial sí falta mucho por descubrir. Y el país más desarrollado, en realidad, en la parte de digitalización viene desde Asia y después viene la parte de Europa, ¿verdad? Y por tercera parte está Estados Unidos. Sí. Muchísimas gracias por la consulta. Nos queda una última por ahí. Adelante. Bueno, gracias. Tengo una curiosidad. Bueno, dos por uno, happy hour. Happy hour no sé, pero 2 por 1 en preguntas sí. Vea, una curiosidad es, no voy a mencionar la marca, pero hay un software que sirve para gestión de activos. No sé, no voy a decir marca, ¿verdad? Pero me estaba preguntando si ese es compatible con el de ustedes o ustedes tienen su propio paquete para gestionar activos, porque la parte de equipos y todo eso, pues es parte de activos, ¿verdad? Sí. Esa es una pregunta. Y la otra ya es más a nivel de contexto. Bueno, Costa Rica tiene una alta cartera de pymes, ¿verdad? Yo sé que empresas como la suya, pues le llama la atención las transnacionales y las grandotas. ¿Qué paquete o qué ofrecen para esa transformación digital para el sector de pymes, que es un motor importante para la competitividad de la nación? Ok, para la gestión de activos, no se los coloqué ahí porque es que Schneider tiene demasiadas aplicaciones, pero sí pueden googlear. Nosotros tenemos una área, porque ustedes saben que Schneider Electric es una corporación que se rige por varias marcas, ¿verdad? No sé si sabían, la parte de media tensión y baja tensión es Squardi, y la parte de gestión de activos la vemos mucho con ProLight, ¿verdad? ProLight tiene un sistema MES, ese es el nombre genérico de gestión del software que utilizamos para gestión de activos. El MES nosotros lo trabajamos a través de una plataforma que se conoce como Batch IT, ¿verdad? Y hacemos implementaciones completas de sistemas de gestión de activos que incluyen no solo la parte de manufactura, sino también la parte administrativa o lo que ustedes conocen como la cadena de valor, la parte de financiera, administrativa. Porque, ¿qué pasa? Hablar de digitalización industrial, yo sé que ahorita solo lo vimos a nivel de equipo industriales, ¿verdad? O por lo menos lo enfoqué en eso. Pero la digitalización es todo un sistema. Entonces hay que ver dónde lo enfocamos, porque la digitalización industrial involucra todos los sistemas de una organización. O sea, esa es la digitalización, no es solamente mi parte de manufactura, que es la que trabajamos la mayoría de nosotros. Y la otra pregunta era, perdón, ¿qué? Ok. Sí, vean, nosotros podemos empezar a automatizar y yo ahí sí hago la recomendación, la automatización es por fases. Para pymes tenemos, podemos trabajar desde, por ejemplo, te voy a poner un caso, las piñeras, ¿verdad? Que aquí hay muchas. Las piñeras necesitan, por ejemplo, recolectar la fruta desde la parte de farma. Entonces hay un software que es específicamente para medir la trazabilidad de la calidad de la piña, por ejemplo, ¿verdad? Desde la parte de farm, desde la parte de la granja, ¿ya? Eso muchos no lo saben y sí se puede implementar, por ejemplo. Luego de eso, digamos que vamos a la parte del transporte.
Y del transporte se recibe la piña, ¿verdad? Y ya pasa por el proceso, ya sea, dependiendo del proceso, si es solo proceso de empaque, pues es un proceso muy sencillo, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, ahora se da mucho, que esto lo tiene Automercado, por ejemplo, que es que recoge la piña, la corta, ¿verdad? Entonces ya ese es otro proceso. Para eso son sistemas que nosotros trabajamos con AVEVA específicamente, utilizando los PLC Modicon, y entonces utilizamos toda esa infraestructura para poder automatizar el proceso mero desde la recepción de la piña hasta la empaquetadura de la misma, y ya cuando se lleva el camión y todo, ya ese es otro proceso automatizado, que es el proceso de, tenemos nosotros algo que se llama Traceability Advisor, que es específicamente para eso. Entonces, si yo te pudiera seccionar, serían esas 3, ¿verdad? Pero sí podemos hacer implementaciones, y a nosotros nos importan todos los clientes, no solamente los grandes consumidores, ¿verdad? Entonces eso, bueno, yo creo que estamos, ¿verdad? Muchísimas gracias, doña María Luisa. Agradecerles igualmente a las personas, gracias, que nos hicieron las consultas directamente del público. Queremos agradecerle igualmente en nombre del CIEMI, de la Junta Directiva del CIEMI, por su participación, por haber aceptado estar aquí hoy. La compañera le va a brindar este pequeño presente y también el público le va a brindar un fuerte aplauso.